Si no estás satisfecho con tu vida, quédate hasta el final de esta historia, porque puede que cambie la forma en la que ves tu mundo para siempre. Había una vez un cuervo que se sentía profundamente infeliz. Pasaba los días observando a los demás, pensando que todos eran más afortunados que él. Una tarde, mientras estaba posado en la rama de un árbol, sus lágrimas comenzaron a caer lentamente. Debajo de ese árbol descansaba un monje. Una lágrima del cuervo cayó sobre su mejilla. El monje levantó la vista y preguntó con voz serena: «¿Por qué lloras, pequeño amigo?». El cuervo respondió con el corazón roto: «Oh, sabio maestro, nadie me ama. La gente me rechaza, me ahuyenta con desprecio. No me dan comida, todos me odian. A veces pienso que la muerte sería mejor que esta vida». El monje lo miró con compasión y dijo: «Hijo mío, debemos aprender a ser felices con lo que somos y con lo que tenemos». Pero el cuervo no entendía. Seguía llorando. Entonces el monje preguntó: «Dime, ¿qué quieres ser? ¿Puedo ayudarte con mi mantra?». El cuervo levantó la cabeza y respondió: «Quiero ser un cisne. Todos aman a los cisnes». El monje asintió suavemente: «Está bien, pero antes ve y pregúntale a un cisne si realmente es feliz. Después regresa y decidiré qué hacer». El cuervo emprendió el vuelo, lleno de ilusión, y pronto encontró a un cisne deslizándose sobre un lago. «Qué hermoso eres», le dijo. «Tu plumaje es blanco como la nieve. Todos te admiran. Debes ser el ave más feliz del mundo». El cisne sonrió, pero con tristeza. «No, amigo mío, soy blanco, sí, pero sin color. Hay tantos tonos hermosos en el mundo y yo no tengo ninguno. Creo que el loro debe ser el más feliz». El cuervo voló hasta encontrar un loro entre las ramas. «Loro», le dijo, «tus plumas son un arcoíris viviente. Debes ser el ave más feliz del planeta». El loro bajó la mirada. «No lo soy», respondió. «La gente me ama, pero me encierra. Vivo con miedo de ser atrapado y encerrado en una jaula. Creo que el pavo real es quien realmente vive feliz». El cuervo siguió su camino y llegó al zoológico. Allí vio un pavo real rodeado de personas que lo admiraban y aplaudían. Esperó a que se marcharan y se acercó. «Querido pavo real», dijo, «tú eres el más hermoso de todos. Miles vienen a verte. Cuando me ven a mí, me ahuyentan enseguida. Debes ser el ave más feliz del mundo». El pavo real suspiró profundamente. «Durante mucho tiempo lo creí, pero por mi belleza estoy atrapado aquí. No soy libre. La gente arranca mis plumas para hacer adornos y eso me duele. No, amigo mío, no soy feliz». El cuervo, sorprendido, preguntó: «Entonces, ¿quién es feliz?». El pavo real lo miró con calma. «He observado este zoológico durante mucho tiempo y he notado que tú, el cuervo, eres el único que no está enjaulado. Nadie intenta atraparte. Puedes volar donde quieras. Si yo fuera tú, sería el ave más feliz del mundo». El cuervo se quedó en silencio y por primera vez sonrió. Regresó junto al monje y le dijo con el corazón liviano: «Oh, sabio maestro, ya no quiero ser otra cosa. Estoy bien siendo quien soy». El monje sonrió también y el cuervo alzó el vuelo, sintiendo por primera vez lo que era la libertad y la gratitud. Moraleja: en la vida solemos compararnos con los demás, creyendo que ellos son más felices, más afortunados, más completos. Pero esa comparación solo nos roba la paz. Siempre habrá alguien que tenga más
y alguien que tenga menos. La verdadera felicidad no nace de tenerlo todo, sino de valorar lo que ya tienes. Sé tú mismo y sé libre.